Noches, gracias por estar con nosotros. Estamos en la segunda sesión de estos conversatorios que tienen el objetivo de hablar sobre lo que es la vejez, lo que es el envejecimiento y hablar de este grupo etario que normalmente no tiene mucho espacio ni en las redes, ni en la academia, ni en las investigaciones, y ayer veíamos que tampoco tiene espacio en las especialidades de salud. Hay muy pocos geriatras y gerontólogos en el país, a pesar de que cada vez tenemos más necesidad de ellos y parecería que la visión global, la visión de la sociedad es preparar socialmente a la juventud, a los adultos más jóvenes, pero a medida que envejecemos no nos estamos preparando, es lo que decíamos ayer. Esta vez, mientras ayer intentamos hacer un recuento sobre las estadísticas y la situación del adulto mayor en el país, ahora queremos hablar de Somos Memoria. Y para eso hemos invitado a Denise Arnold. Estoy segura que es un nombre que no es desconocido para muchos de ustedes. Ella es arquitecta, es antropóloga social y cultural, ha trabajado desde 1983 como investigadora con los hablantes aymara, uru y mapuche en Bolivia, Perú y Chile. Recientemente ha trabajado con el nexo entre los pueblos indígenas y la globalización, algo que nos interesa ahora, sobre la política de la identidad, los movimientos sociales indígenas y las cuestiones de la representación política. Esta vez damos la bienvenida a Denise para que nos dé a conocer sobre sus reflexiones y lo que ha podido abordar sobre la vejez y el envejecimiento en comunidades andinas. Dale, Denise. Buenas noches. Muchas gracias, Pilar, por la invitación y al Centro Cultural de España. Mi experiencia es muy diferente a la charla anoche porque he trabajado como antropóloga en las áreas rurales, en diferentes lugares del altiplano, de las tierras altas mayormente. Durante meses y una acumulación de años. Y he trabajado con la gente mayor porque sabían más. Y como antropóloga era muy interesante para mí trabajar con ellos. Voy a compartir una diapositiva primero para... ¿Se ve esto? Aún no. Ya, perdón, un ratito. Ahora sí, ya está entrando, Denise. Ahora sí, y puedes ampliar entonces, como presentación. Sí. Voy a comenzar con algunas diapositivas del cronista que tenía raíces indígenas Juan Poma de Ayala en 1613 más o menos, de cómo los incas en aquellos años pensaban de las edades de las personas y de la vejez, comenzando con las mujeres y con las niñas de un año que lo interesante es que ellos estaban detrás de estos dibujos. Hay todo un sentido de análisis de la energía de la población, quiénes podían trabajar y quiénes no podían trabajar y cómo medir esa energía corporal de hombres y mujeres. Entonces, las niñas ya de 5 años, bueno, aquí en el dibujo está viendo a su madre trayendo agua o algo así. Entonces, comienzan las mujeres así y luego una niña de 9 años ya recoge flores, probablemente tintes para los textiles. Las muchachas de 12 años ya estaban con leña, manejando los rebaños, el perro familiar, etc. Y luego la tarea principal de las mujeres de sus años 30, etcétera, era hacer los tejidos y prepararse para casar. Y
todo su esfuerzo va en eso y como se sabe, en los Andes el textil era la economía mayor, era un medio de comunicación, era una especie de escritura, etcétera, etcétera. Entonces, era muy importante esa tarea de las mujeres de 33 años y en su configuración de lo que él llama calles, no dice etapas de trabajar, sino calles. Esa mujer de 33 años es la figura clave como el hombre de 33 años. Se pasa luego a las mujeres de 55 años que siguen tejiendo y más o menos los incas vean un periodo desde la juventud hacia 60 años en que la persona contribuye trabajo a la sociedad y luego tiene términos un poco insultativos para las personas más mayores, como mujer dormilón, dice, de 80 años. Hay mujeres enfermas de varias edades que tenían sus tareas, tenía que apoyar, tenía que servir a las autoridades, etcétera, etcétera. Pero así es su gama de las mujeres. De los hombres, solamente voy a poner el hombre guerrero con sus 33 años, que es el guerrero del Inca, etcétera, etcétera. Y había ese emparejamiento entre el hombre guerrero y la mujer tejedora. Luego hay esos hombres de 60 años todavía cargando leña y contribuyendo algo a la sociedad, pero cuando se pasa ya a las personas mayores, tenemos el hombre sordo, este vez de 80 años, que anda con su palito, y los hombres enfermos de cualquier edad. Entonces, hay un espacio para todos ellos y hay un cálculo para sus censos de cómo cada grupo de edad tenía que trabajar o no trabajar más. Y había un espacio también para los enfermos, que es interesante para nosotros mirando desde la perspectiva de esta reunión. Entonces, aquí tengo algunos recuerdos en fotos de las personas con quienes hemos trabajado. Yo he trabajado con Juan de Dios Yapita, mi esposo, y él hablaba en Aymara directamente con estas personas mayores. Don Domingo Jiménez era un yatiri y partero, eran colegas, amigos muy de antes. Él es de los valles de Aymara y tiene una relación con los Jucumanes, un grupo muy notorio del norte de Potosí. Pero venía a La Paz, hemos visitado su comunidad en Condopampa, en estos valles, y él era un sabio, un historiador, un partero y muchas cosas. Entonces, era un gran personaje de su época y manejaba cientos de miles de personas en su vida política en el norte de Potosí. Conocía a presidentes de Bolivia, varios presidentes que hablaban quechua o aymara. Él hablaba las dos lenguas y conocía a Víctor Paz Estenssoro, Barrientos. J. Torres escapó con el poncho de Don Domingo a Argentina en su época y él no tenía mucho, no estaba muy impresionado por los presidentes después que no hablaban las lenguas andinas. Pero su vida es muy interesante. Aquí está haciendo un ritual y hablando con algunos niños sobre el significado de los cuentos y diferentes cosas en la vida rural a estos chicos más urbanos. Entonces, él era una persona muy especial. Otra persona, igualmente una partera, es doña Hortensia Calderón, que vivía en una comunidad en el norte de La Paz, Inca Caturapi. Aquí está con toda su familia y ella era una partera muy experimentada, muy respetada en la comunidad, caminaba muy lejos para atender a los partos de las mujeres. Tenía un centro de salud en esa época, porque ese es un poco más tarde, en los años 90,
pero todavía prefería su asistencia a los partos que ir al centro de salud. Gente. Más tiempo hemos trabajado en el pueblo, en La Marca y los Ayllus de Cacachaca, en el sur de Oruro, que es en la región boliviana de los Ayllus. Aquí se ve el pueblo desde arriba, es una cabeza de valle. Y había personas muy especiales como doña Lucía Quispechoque, que era una cantante que hemos escrito un libro sobre los cantos a los animales. Ella era muy experta en eso y sabía todas las modalidades de composición que podía enseñar a los jóvenes, las jóvenes en su debido momento. Y también era una curandera. Y en las fiestas, como los hombres, las mujeres toman sus tragos, aquí han terminado todo un trabajo de construir una casa y su techo de paja. Las mujeres apoyaban seleccionando la paja silvestre y aquí está descansando al final y haciendo sus chalias, que es otra modalidad de memoria que podemos hablar después. Aquí es otra mujer muy especial, María Aicalianque, también cantante y una tejedora muy experimentada. Ella, aunque una persona mayor, podía ver bien y podía seguir tejiendo. Muchas mujeres les faltaban lentes y no podían seguir esta práctica, aunque quería. Hemos llevado lentes para ellas y luego han recuperado su gusto de tejer. Aquí está mostrándonos sus tejidos. Otra mujer menos mayor, en sus años 50 aquí, doña Bernardita Quispechoque, otra cantante, tejedora, y ella era hija de un apoderado, una persona que conocía la historia del lugar. Ella tenía su propia manera de narrar la historia oral del lugar durante horas y hemos grabado a ella y sus diferentes cuentos y narraciones de su memoria larga. Aquí es don Alberto Choque Mamanillo. Él era yatiri que especializaba en los niños y enfermedades de la niñez, pero una persona muy importante en la comunidad y servía como autoridad de los dioses o santos del lugar durante muchos años. Aquí nos está sirviendo un guiso un día. Aquí está don Alberto con su esposa, doña María Aika Kolke. En la ceremonia de marcar los animales, las mujeres eran las pastoras de los animales, los hombres hacían más agricultura y trabajaba hasta la vejez y ella tiene que dirigir cómo cortar, cómo marcar los animales, cabras, ovejas, llamas, para saber por qué pasa por la línea materna la genealogía de los animales y solamente las mujeres saben mucho más del señal que tienen que marcar en las orejas y ella está aquí dirigiendo a él. Don Alberto era un mayordomo durante un largo tiempo cuando hemos vivido allá. Y aquí está Juan de Dios con don Alberto a la derecha, don Jerónimo Colque Lupinta en el medio. Y los mayordomos eran personas responsables por lo que pasa en la iglesia, pero cuidaba los santos en la iglesia y era toda una cosa en paralelo a las actividades de los yatiris o sabios del lugar en la religión y la espiritualidad de la comunidad. Entonces era un rol muy importante y las personas mayores en aquellos años entraban en los cargos. Más tarde había la necesidad más de escribir
y tenía que entrar personas escolarizadas y cambió toda la modalidad de llevar las fiestas y la vida religiosa. Aquí está don Andrés Copocondo Choque, una persona mayor, era el mayordomo de Mama Candelaria, que era una santa importante del lugar. Se envolvía en textiles así, y él tiene que dirigir a los entrantes como don Felipe, más joven, educarle en todas las áreas, en todo el cuidado de los santos, en todas las modalidades de la vida religiosa del lugar. Y los jóvenes también tienen interés algunos para saber, para escuchar estos discursos educativos. Aquí una foto que no es tan buena en la noche, cuando las mujeres ya están así compartiendo tragos y quizás cigarrillos también, pero hacer libaciones o chalias durante horas y horas es otra actividad de la memoria. Ellas tienen que recordar la historia del lugar, los caminos de los santos, desde sus lugares de origen hasta el lugar, todas las cosas del paisaje y de la vida, todas las genealogías de los santos en este caso, o las chales a la casa. En diferentes momentos del año hay todo ese ciclo de fiestas y están tomando su coca también para hacerles recordar. Entonces, no había mucha evidencia de demencia y estas cosas porque se ejercita la memoria constantemente con estas cosas. Es realmente un acto de memoria que yo tenía que aprender un poquito porque yo no quería tomar mucho trago, y entonces para no tomar mucho, yo tomaba mi coca y aprendía la secuencia de las libaciones que podía hacer recordar a ellas en algún momento si alguien olvidaba una cosa. Entre los hombres, don Enrique Espejo Cepeda, un hombre de mucho conocimiento del lugar. Los hombres tejían sus gorros y ciertas cosas como costales o los sacos para los productos, la papa, etc. Y como hombre mayor aquí, él está seleccionando la paja, que es más una tarea de las mujeres, pero él está contento ahí a hacer esa tarea medio neutral en la construcción de la casa. Aquí las mujeres mayores están seleccionando, los hombres están haciendo el trabajo duro de la construcción, pero era todo un trabajo colectivo de todo un día para terminar todo ello en aquellos años. Estoy hablando de los años 80 todavía. Las personas mayores tienen que participar en todos los eventos de la vida personal, como el matrimonio. Aquí hay las celebraciones de los regalos de la boda y las personas mayores participan, están sentados a un lado u otro, participando en eso y en la fiesta en general, en el conteo de los regalos, que es todo un sistema de reciprocidad AINI. Entonces, tiene toda su vida social en estas actividades. Y también en las fiestas se comía colectivamente así en aquellos años, en un ramado, una cosa como en la derecha, o colectivamente en un patio. Entonces las personas mayores tenían la oportunidad de tener buena comida, tener carne, cada como par de meses durante el año, y comer todo y ha llevado a la casa en sus sombreros la comida que no podía comer. Y era un evento realmente colectivo que las personas mayores contribuyeron mucho a las memorias, a la educación de la gente, construcción de identidades, etc. en estas grandes reuniones. Y finalmente, con la muerte también es un evento colectivo y
la familia se reúne, se hace juegos en la noche, toda la noche, para pasar el tiempo, ¿no? Recordando el difunto y todos los eventos de la vida del difunto. Y había muchas cosas interesantes porque tenía que preparar de los depósitos o despensas de la comida en la casa todos estos pequeños bultos de comida para el viaje del difunto al otro mundo. A veces tenía que matar una llama para acompañarle. Son ritos que va hasta atrás en la historia de los Andes. Quizás miles de años se ve evidencia de estas cosas en las tumbas. Los arqueólogos ven eso en la costa, donde se preserva estas cosas todavía. Bolsas como esto o pequeños como estandartes que marca la identidad del difunto. Entonces, no había miedo de la muerte, era una cosa muy común y corriente y era otro evento muy sociable y continúa con los ritos de quemar las ropas y todos los eventos en el año, los recuerdos de carnavales y de todos santos durante 3 años. Las mujeres como los hombres también tenían que caminar a la misa en Sucre, que era 3 días de caminata para llegar y recordar a sus difuntos. Entonces, tenía muchas tareas que hacer, no era una cosa de vivir aisladamente y olvidar todo, era una cosa muy, muy sociable. Entonces, eso es más o menos un sabor de la vida en las áreas rurales en aquellos años, para dar algunas pautas para preguntas, etc. Muchas gracias, Denise. Mira, he estado apuntando cosas, porque lo que sí me parece fundamental es poder, empiezas con Guamán Poma de Ayala, una reflexión sobre también la productividad, ¿no es verdad? Se vincula la edad a la productividad. Esto es lo que hace Guamán Poma de Ayala. Y nos va señalando qué es lo que hace cada grupo etario para poder producir y aportar a la comunidad, obviamente. Y parecería, según los dibujos, que a partir de los 70, 80 años, también dejaban de existir de algún modo, porque seguramente ya no producían tanto, ¿no? Y esto me parece interesante, tú me refutarás si me equivoco. Esta es una cosa. La otra cosa que me parece a mí bien interesante de todo lo que has puesto es que las personas adultas mayores eran el conocimiento, el saber, la memoria, la historia, el reservorio del saber, ¿no es verdad? Y tú más adelante señalas que cuando aparece la escritura, este reservorio pierde vitalidad, porque se pone más peso sobre la escritura, sobre el libro, sobre el que sabe leer y el que puede escribir lo que sabe. Esto me parece muy fuerte, ¿no? La otra cosa es que las personas adultas mayores, desde lo que nos narras, son quienes construyen la identidad, son la memoria colectiva de su comunidad y tú hablas de algo, son quienes conocen los caminos de los santos. Esto me ha parecido también muy vital, porque creo que lo que nos estás diciendo, y es lo que vamos a hablar en la segunda parte, es que el rol del adulto mayor no se limita solamente a producir. Has mostrado fotos de la selección de la paja, has mostrado fotos de los rituales, el yatiri, el partero. No es solo eso, sino que preserva la memoria colectiva. Y entonces, estos son mis 2 puntos. El adulto mayor está vinculado o valorado
con base en su capacidad de producción? Es una pregunta, porque estamos hablando del pasado, ¿no? Y la otra pregunta es, este rol de memoria colectiva, este saber estar en el mundo, si es reconocido finalmente por todo el colectivo, porque no es solo ponerlo a seleccionar paja, sino es saber escuchar porque es el reservorio, es la memoria colectiva. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves estos dos puntos, Denise? Pues sí, para los incas era una cosa de garantizar su producción y la expansión de su producción con ritos para la lluvia y muchas otras cosas. Pero también implicado en eso es servir a la mamá y a la familia. Entonces es como el sueño de las feministas que parte de la economía es la economía de la casa, no es solamente del Estado. Ajá. Entonces ellos estaban calculando todo el esfuerzo de energía para la familia y luego para contribuir al Estado. Entonces hay una complementariedad que ellos veían que no se puede tener uno sin el otro, pero en nuestra economía moderna no calculamos eso. Está desplazada en los cálculos económicos. La energía de la circulación y de la de mano de obra de la persona no entra en estos cálculos. Entonces, por esa razón estamos en tantos problemas actuales. En ese caso de aquellos años, no tengo alusiones, había pobreza en el sentido de enfermedades, no tenía problemas de dientes, no había dentistas, había problemas de ojos, pero la gente trabajaba hasta sus últimos años en sus chakras. Era gente con mucha fuerza física, mucha energía física. Eran flaquitas. Las personas ahora son gordas y se nota dramáticamente este cambio. No tenía estas enfermedades de la civilización, diabetes y todas esas cosas. No había esas cosas. No había bono sol, no había la renta dignidad y no había un concepto de jubilación para nada. Y hemos creado eso y sociedades con cierto nivel de ingreso estatal puede tener eso, pero no se está llevando a problemas en los países desarrollados que es insostenible. Ahí se ve una sociedad donde no había jubilación y las personas continuaban hasta el punto que podían, ¿no? O si no, sus hijos tenían que tomar toda la responsabilidad por su cuidado. Yo recuerdo las mujeres usando abarcas todo el tiempo, tenían muchos problemas de la piel de sus pies, tuvimos que llevar lanolina, mentizam para sus dientes y no podía comer manzanas o regalos de fruta que yo inocentemente he llevado al inicio, era imposible. Pero era la última generación que no ha ido a la escuela, no era gente escolarizada. En algunos casos excepcionales, una persona ha entrado en servicio militar en algún momento y sabía leer algo, pero mayormente era gente que no sabía leer. Pero los apoderados en la comunidad, estos hombres que se llaman en Aymara Tito Kepi, los cargatítulos, sabía de toda la historia desde la colonia temprana hasta la actualidad por los documentos escritos, porque sabían el contenido, aprendía de los tinterillos en sus oficinas y pasaba por la tradición oral de una generación a otra todo ese contenido de los documentos y recitaba a su propia manera, como hace en muchos otros países de los Andes, y se llama a esa persona parte de la comunidad textual del lugar. Entonces, no es que no saben leer a su manera, pero el asunto de escolarización era otra cosa, era la modalidad de
la modernidad, ¿no? Que los niños aprenden a alienarse de toda su cultura, que todo es superstición y tradición y ideas pasadas, etcétera, etcétera. Entonces, tenía que abrir el espacio de los años al desarrollo moderno con construcciones y caminos y etcétera, etcétera. Entonces, esto era el asunto, no era la lectura, escritura en sí. Y sí, era una memoria colectiva porque en algunos casos tenía esas memorias como don Domingo Jiménez hacia los incas. Era una tradición larga y quizás antes de los incas. Los incas eran muy importantes en esa región de Cacachaca y también en la comunidad de Don Domingo, porque había mitayos incas que han ido allá. Entonces, esa memoria era pasado de una generación a generación por cientos de años y estaba todavía ahí, pero se pierde de golpe con la escuela, ¿no? La escuela rural llega allá en los años 60 y los niños se vuelven así, como sabemos, flojos y ya no quieren trabajar con el pastoreo, pero los maestros no les permiten, les arrean adentro en los aulas y es otra modalidad de vida, entonces esa memoria colectiva se fractura y llega a otros valores. Y en aquellos años yo diría que los problemas principales para la modalidad de vida que yo he visto en sus últimas décadas, digamos, eran las instituciones estatales, la escuela, el cuartel y así, ¿no? Que imponía sus valores encima del otro y tenía más estatus porque tenía ese poder en el país. Entonces, eran muy poderosos. Tengo una pregunta con base a lo que acabas de decir. Estamos diciendo que la memoria era esta historia oral, ¿no es cierto? Era el poder sentar además a la comunidad para contar, ¿no? Para contar la historia que podía llegar hasta el Incario. ¿Qué es lo que hemos perdido? Porque yo podría decirte que si leo Guamán Poma de Ayala o leo al Inca Garcilaso, también tengo la memoria colectiva y también puedo llegar hasta el Incario. ¿Qué es lo que se pierde cuando la historia oral desaparece? Cuando empieza a perder valor y se prioriza lo escrito. ¿Qué es lo que perdemos? Porque tú has utilizado Guamán Poma, es memoria escrita. ¿Qué es lo que perdemos cuando la historia oral desaparece? Bueno, yo puedo responder de varias maneras, pero me parece que al fondo de toda esa memoria colectiva y la ritualidad y la vida religiosa de las comunidades es manejar la ecología del lugar. Es la ecología del lugar y el paisaje natural que inicia todo el proceso de vida y reproduce todo el proceso de la vida. Entonces, los valores son la posibilidad de continuar, de preservar la vida en estos lugares durante la próxima generación y más, si es posible, ¿no? Y todo el esfuerzo de la gente va hacia eso. Entonces, pueden ofrecer sacrificios a los cerros o lo que sea, pero detrás de eso es una atención a la circulación de aguas, a la circulación de los ancestros, etcétera, ¿no? Entonces, es muy diferente a un sistema como lo nuestro, en que la modalidad es la economía, es el excedente de la producción, es el crecimiento y mayor riqueza. Y la economía ya no figura en ningún lugar. Entonces, esa es la diferencia fundamental que yo veo. Me parece
interesante que dices que lo que se pierde es la circulación de los ancestros. Esto me parece, o sea, no tengo más que decir a eso. Simbólicamente está completamente narrado. El tema es, y esto, con esto pasamos un poquito, estamos pasando de la segunda a la tercera parte, Denise. Lo habíamos hablado por teléfono. En las comunidades andinas, el adulto mayor tenía un rol. Ya nos contarás qué rol tenía, además de ser el transmisor de memoria, además de ser el que aporta a la construcción de la identidad. Tenía un rango jerárquico, tenían jefaturas. Pero, y ya lo has dicho, la necesidad de saber leer y escribir, la necesidad de hablar castellano a la vez de hablar quechua o aymara, hace que ellos pierdan vigencia en este capitalismo, en este mundo globalizado que vivimos. ¿Por qué? Porque sus valores, sus facultades, sus capacidades de pronto no son competitivas para lo que nosotros como sociedad estamos esperando. No sabe leer y escribir, no me sirve. Ya no puede picar la tierra como lo hacía hace 10 años, ya no me sirve. Ya no puede enseñarles lo que les enseña a los chicos sobre, no sé, el Hato Antonio o la cosecha de agua o todas estas cosas que son parte de la ritualidad y de los valores andinos, entonces ya no me sirve. ¿Cuál es el rol que tiene el adulto mayor entonces? ¿En la actualidad o en aquellos años? ¿Cuál es el que tenía y cuál es el que tiene ahora? Well, era muy importante todo el ritmo del año y todas las fiestas y ritos, los ritos de paso en el año, y estos eran las modalidades de aprendizaje colectivo y también individual. Entonces, las personas mayores aprendían en sus propias vidas a través de estas cosas y tenían su manera de educar a los niños y nietos, ¿no? Como era una sociedad de pastoreo, y también antes de la medicina moderna, la gente tenía familias grandes y no quería tener todos los niños que tenía. Entonces tenía un exceso de niños o niños que no podían manejar más. Entonces los abuelos siempre vivía con los abuelos en sus casas y apoyaba con el pastoreo. Y los abuelos les enseñaba sobre las hierbas, sobre los pastos apropiados para los animales, las hierbas medicinales. Y en la noche les contaba toda esa tradición oral y los cuentos, ¿no? Porque con los niños pequeños miraba por la puerta que era abierta y veía las estrellas y la Vía Láctea pasar, etcétera, etcétera. Y veía ciertos animales en las constelaciones y el cuento surgía del cóndor o del zorro, etcétera, etcétera. Entonces, era toda una manera de vivir del pastoreo en que los niños aprendían de los abuelos y los abuelos tenían la responsabilidad para los niños. En los ritos de paso, desde el primer corte de cabello, después los ritos de iniciación de las chicas en el textil y el quehacer de las mujeres y de los varones en la guerra y ser valientes como hombres en los viajes, en el cuidado de las llamas machos, etc. También aprendía en este momento de la circulación de aguas, porque la mujer cuando tenía su primera sangre menstrual, era como una figura relacionada con los seres del agua, el arcoíris, la serpiente grande en la Vía Láctea y cosas así, y aprendía de todo, como digo, de la ecología otra vez del lugar. Luego, el matrimonio era llegar a ser persona, la quechasiña en el Aymara, ¿no? Era un momento, antes de esto no eres considerado como persona. Tienes que casarte y luego recién eres persona. Luego entras todas las obligaciones de la comunidad de servir como autoridad
Y hay todo un ciclo de las autoridades, de los cargos simples hacia los cargos más importantes que haces en todas las décadas, cuando tienes suficiente animales para hacer los sacrificios para las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, era todo una cosa así, cambiaba, no era una cosa que no cambiaba. La gente tenía la habilidad de iniciar nuevas ideas, nuevas introducciones, nuevos bailes, etcétera, etcétera. Pero la estructura básica estaba ahí y ellos improvisaban en base a eso. Entonces, tú tenías importancia en todas estas épocas de edad, desde tus primeras iniciaciones hacia servir como líder del ayllu o corregidor o el gran malco, ¿no? En un momento de la madurez total. Entonces, eran respetadas y eran autoridades, literalmente, ¿no? Hasta ese momento en que ya tenía que negociar con los proyectos de desarrollo, los municipios, participación popular y todo aquello, tenía otras demandas en la sociedad y tenía que asegurar que había más jóvenes. ¿Tú has podido volver a las comunidades ahora y has visto cuál es el rol que tienen hoy, en este presente, los adultos mayores? Sí, hay cosas que, por ejemplo, hemos escrito ese libro sobre los cantos a los animales. Hemos hecho varias grabaciones, pero Elvira Espejo, que es del lugar de Musef, ha grabado estas canciones que ella podía recordar de sus abuelas, y ha llevado un DVD a la comunidad y han puesto en la radio local. Y toda la gente mayor lloraba. Tenía que pararlo porque en 24 horas lloraban toda la gente de nostalgia para la vida de antes. Y era todo un desastre. Entonces, eso me señala que vive en la actualidad, pero siente una gran pérdida de esto. Y la vida ha cambiado, ya no existe casi nada de eso por las exigencias de los gobiernos recientes, las nuevas demandas, etc. Ya no continúa esta vida, muy superficialmente nada más. Ya. Es interesante, Denise, porque habíamos hablado de que antes, evidentemente, no existía jubilación. Es verdad, tampoco existían estas necesidades en salud tan evidentes. El azúcar nos destruye los dientes. Si no consumes azúcar, tienes más posibilidad de que esa dentadura dure más años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esta globalización, el capitalismo también ha generado necesidades que también llegan a esos rincones y el Estado no tiene capacidad de responder a esas necesidades. Ayer lo veíamos, ni siquiera responden las urbes, menos en las zonas rurales. Lo que me parece a mí fascinante es poder ver de qué manera el perder la posibilidad de lo que mencionábamos, de la circulación de los ancestros, el perder la ecología del lugar, quizás está provocando que nuestra memoria colectiva, en sentido más macro, no solo comunitario, sino la memoria colectiva de qué es lo que somos y de dónde venimos, también se está perdiendo. Y si se pierde con cada adulto mayor, se pierde parte de este conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que mi conocimiento, mi memoria no va a tener más de 50 años. Mi memoria no voy a poder ir más atrás. Si cojo a Huamán Poma de Ayala, es verdad, voy a comprender muchas cosas, pero quizás no voy a comprender la circulación de los ancestros. Simplemente voy a comprender la historia literal, ¿no? No lo sé. No sé si me explico, pero me parece fascinante esto. No, entiendo, es que no hablamos mucho de la memoria en ese sentido, pero se nota con los jóvenes que con los nuevos
las nuevas tecnologías ya no ejercita la memoria. Es todo espontáneo y momentáneo. Y entonces habría que pensar cómo reubicar esa memoria larga, ¿no? De culturas o civilizaciones o modalidades de vida. Es algo que está desapareciendo delante de nuestros ojos y tenemos que reflexionar mucho más sobre eso. Estoy muy consciente que esa vida ha desaparecido y uno no sabe qué hacer, ¿no? He podido escribir textos que está ahí en algunos momentos cuando había incluso proyectos de desarrollo, pero en base a lo que realmente quería la comunidad. Ellos tenían mucho interés en leer esas cosas y escuchar de una generación u otra generación antes, la gente más joven. Era todavía antes de esa nueva tecnología en los años 2000, 2010, por ahí, en proyectos de construir como tambos modernos, etc. Y proyectos de textil que nos pedía. Había mucho interés. Y era posible todavía recordar esa memoria y tenía su circulación. Pero en los últimos años ha desaparecido eso. Está quizás en otros lugares del altiplano, pero ahí por la demanda de la droga y cosas así, se ha podido destruir mucho. Hoy yo leía en palabras de esta poeta uruguaya, ella decía de Ida Vitale, ella decía, todavía me felicito por haberme interesado más que en las aventuras, en el lenguaje en el que me eran contadas. Y esto me recuerda a lo que tú decías al principio. ¿En qué lenguaje son contadas las historias ahora, Denise? Si es que estamos dándoles poco lugar a los adultos mayores, ¿en qué lenguaje se cuentan las historias? No hablemos de la tecnología, porque eso es verdad, está ahí. Pero estamos en las comunidades donde de repente no llega tanto la tecnología, pero sí llegan los lenguajes. ¿En qué lenguaje son contadas las historias? Uno de los problemas de los últimos años, 10 o 15 años, es que no enseña Aymara o quechua en las escuelas del lugar. Entonces, los niños a la fuerza tienen que aprender en castellano y se ha castellanizado todo. Y los jóvenes ya no hablan Aymara. Y Aymara era el lenguaje del paisaje, de la ecología, de la gente mayor y de todo ese otro mundo. Entonces, eso cambia dramáticamente y hay estudios en Perú donde ellos han trazado ese proceso y ve que cuando comienza a destruir todos los ciclos agrícolas, se ve que va con el proceso de hispanización en las comunidades. Entonces, es un problema muy serio. Juan de Dios Yapita ha luchado toda su vida para preservar y tratar de continuar la lengua aymara, pero si el gobierno no da importancia a esas cosas solamente como un show y no como una modalidad de aprender y reproducir las culturas, es muy difícil. Y hay un cambio dramático. Habría que ver en el próximo censo cuántas personas se identifican como indígenas o aymara o quechua hablantes, pero ha caído dramáticamente en los últimos dos censos de Bolivia. Es interesante porque se supone que estamos viviendo un proceso desde hace más de 14 años que más bien reivindica lo indígena, pero habría que entender qué es lo que se reivindica como indígena, ¿no? Quizás esto es lo que no terminamos de comprender, quizás reivindicamos lo indígena desde las urbes otra vez y no lo indígena desde las comunidades, desde lo que quiere la gente, ¿no? Sí, porque ellos querían las nuevas tecnologías y cosas así. La idea de ese Impotambo era recuperar los productos de toda la región, tenía sus proyectos de turismo, pero con toda
tecnología actual que tenía colegios técnicos, etcétera, para la gente joven, para aprender tanto de las enfermedades de los animales o plantas como cómo expandir su propia producción en el mundo, ¿no? Negociar, vender, comercializar sus productos. Ellos son personas reales, viven en el mundo con nosotros, entonces quería todas esas cosas y era posible en su momento. Ahora es más difícil porque se ha impuesto otra modalidad de... No, yo no entiendo por qué en Bolivia no hay ese concepto de un pueblo rural. Se quiere construir todo como el Alto y con centros urbanos en todo el trayecto de los caminos. Quizás Hay una todavía ruralidad que es distinta y que tenía su propia identidad y es triste perder eso. habría quien dice que es algo inevitable, porque justamente la tecnología llega, justamente estas otras formas de contar la historia o de hacer historia también llega a comunidades rurales y no se trata de mantener guetos apartados. Sin embargo, creo, y esto Juan de Dios Yapita lo hizo, pero también tenemos a todo lo que fue la escuela de Guarizata, ¿no es verdad? Esta forma de generar diálogo de manera que lo que se produzca no sea la muerte de uno y el triunfo de otro, sino más bien el enriquecimiento. No es fácil, lo sabemos, ni en los matrimonios, ni en nada, pero creo que esto es lo que todavía no se ha hecho, ¿no? A pesar de mencionar lo indígena, sí se promueve mucho el desarrollo en términos occidentales, en términos capitalistas, pues, ¿no? Neoliberales. Creo que y con una destrucción del medio ambiente brutal, esto también lo sabemos. Y quiero entrar en una última parte porque me parece bien interesante pensar en el rol de las mujeres, Denise. Tú has empezado también dándonos desde Huamán Poma el rol de las mujeres y el rol de los varones. A medida en todas tus fotografías nos has mostrado qué rol tenían las mujeres adultas mayores y los hombres adultos mayores. Sin embargo, vivimos en una sociedad absolutamente patriarcal, vivimos en una sociedad que excluye a las mujeres y en una sociedad, también lo mencionaste, que no valora las actividades reproductivas. Una sociedad que prioriza esa forma de producir y una sociedad que continúa cargando sobre las mujeres las tareas de cuidado, ¿no? En general. En lo que tú has visto, ¿cuál es el rol que tenían las mujeres adultas mayores en las comunidades antes? Rol me refiero no solamente en la producción, sino rol en la toma de decisiones, rol en la posibilidad de decir, rol en la transmisión de conocimiento. ¿Lo tenían también? Sí, depende de la mujer, ¿no? Y del hombre, del matrimonio. Es verdad que había una dominación de los hombres en las reuniones, en el discurso de las reuniones, pero decía que se ha debatido mucho eso en la casa, en la pareja, etcétera, antes de la reunión. Y las mujeres tenían sus propias reuniones y sus propios momentos en que hacían sus propias debaciones y sus propios ritos. Entonces, lo que era muy diferente, sí, separadamente. ¿Por Y qué? un hombre nunca hablaba para la mujer y una mujer nunca hablaba para el hombre, ¿no? Era siempre hay que preguntar a él o ella sobre tal o cual cosa. No se imponía que yo sé todo y yo voy a hablar. Era muy, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado con mi educación europea, ¿no? Ver eso. Y en ese sentido no era una sociedad totalmente patriarcal,
Pero es verdad que no había un liderazgo muy fuerte de mujeres. Había mujeres como estos que he sacado las fotos, que eran personalidades y tenían mucha dominación en la comunidad, en el canto, en la historia, etcétera, etcétera. Entonces, figuraba como grandes personajes y eran respetados por ser mujeres. Pero tener un liderazgo político que podía entrar en reuniones de más y manejar eso era un proceso lento. Hemos intentado con nuestros propios prejuicios de generar cierto liderazgo y había ciertas mujeres, se ha vuelto así más políticas y incidía en ese tipo de actividad. Era una cosa muy diferente porque ya no era de los intereses de la comunidad, era del desarrollo o del Estado. Entonces, en términos de los valores de la comunidad, las mujeres tenían su voz en cómo manejar los rebaños, etcétera, etcétera, y los hombres en cómo manejar los caminos y sus propios animales o sus actividades agrícolas. Entonces, es muy difícil definirlo con grandes términos. Decías que se ha intentado, decías, hemos intentado con nuestros propios prejuicios. ¿Cuáles son esos prejuicios que nosotros trasladamos a esta? De empujar mujeres a tener ese tipo de liderazgo en la política, etcétera, ¿no? Es que sí, había mujeres con un poder de voz y estaba bien que entraba en ese rol, pero era una cosa nueva para la comunidad. Y los hombres no querían venir a las reuniones, tenían desconfianzas, etcétera, etcétera. No, era una lucha siempre. Me parece, ese es otro punto, bueno, no viene al caso, pero ese es otro punto que me parece fundamental, porque es cierto que nosotros trabajamos con un discurso que corresponde a nuestra forma de vivir, y de repente esa comprensión de nuestra feminidad no es la correcta si es que yo me pongo en el mundo rural. Quizás no comprendo lo que es ser mujer en las comunidades andinas. Sí, porque hay que tomar en cuenta también que eran personas muy móviles, porque uno tenía esa tradición de cada Pentecostés de los hombres ir con las llamas a los valles para conseguir maíz. Mayormente las mujeres se quedaban en el lugar y tenía 3 meses en que era como un matriarcado, porque las mujeres manejaban todo y sin hombres. Y cualquier hombre que se quedaba allá por flojo era realmente acusado y no bienvenido. Pero en la vida de una pareja joven, ellos tenían que servir en el tambo, tenían que ir a Potosí, trabajar en la mina para ahorrar dinero, para tener su familia, etc. Viajaba a muchos diferentes lugares en el país, incluso en otros países, a Chile o lo que sea. Pero entonces las mujeres más inteligentes o más abiertas a esas cosas acompañaba a los hombres en estos viajes y tenía su propia experiencia, aprender quechua igual que los hombres, ¿no? En los viajes. Entonces, había mucha movilidad, no era gente tan restringida al lugar. Ya. Entonces, Denise, para cerrar la tercera parte y quizás ya empezar a cerrar el diálogo que tenemos, hemos empezado con esta frase: somos memoria, decíamos, somos memoria. Las personas adultas mayores somos memoria, conocimiento, saber, historia. Otra cosa que hemos mencionado mucho, somos la memoria colectiva. Me interesa, has mencionado que yo te decía que hemos perdido al hacer que la memoria se transmita a través de los libros y no de la historia oral. Tú me decías, hemos perdido la ecología del lugar, hemos perdido este paisaje natural que reproduce el proceso de la vida, me decías tú, lo he apuntado.
habrá quien pregunte, ¿y por qué necesitamos eso? ¿Por qué hacemos qué? Perdón. ¿Por qué necesitamos este paisaje natural que reproduce el proceso? Ah, ya. ¿Por qué Eso, necesitamos la pero ecología del lugar? Si la tele, el Facebook, el TikTok, etcétera, me lo dice todo a diario. no sé, se rompe esquemas y se rompe continuidades. Y la tradición oral es una gran cosa que va hacia los primeros humanos. Con la diáspora humana desde África va esa narración de la gran inundación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno realmente estudia la tradición oral, es una cosa increíble que penetra a todas las esquinas, rincones del planeta y forma las identidades, emerge para conformar identidades y culturas en diferentes lugares del planeta, ¿no? Entonces, es una biblioteca enorme que si ignoramos eso, es a nuestro peligro y nos lleva a un desastre total, porque no sabemos dónde estamos yendo, hemos perdido el hilo. Es verdad, es verdad. Y además repetimos errores, eso también es cierto. Yo no tengo más que decir, hemos tocado todos nuestros puntos, Denise, todos los que habíamos apuntado. No sé si tú quieres añadir algo más, no sé si quizás la única cosa que me da vueltas después de lo de ayer y de la conversación de hoy es si tenemos conciencia de que las personas adultas mayores están llevándose consigo esta memoria colectiva, esta ritualidad, esta forma de estar en el mundo, ¿por qué los miramos tan poco? De hecho, esto de que ha hecho el Centro Cultural de España para mí es un lujo y agradezco el que hayan abierto un espacio para hablar sobre vejez y envejecimiento, que no sucede, no ocurre. Sin embargo, no lo hacemos, no los miramos, no tenemos presentes a los viejos y viejas con los que convivimos en la casa, ni siquiera les hablamos. Sí, yo no sé, no tengo respuestas, pero en ese proyecto de trabajar con esa idea del tambo, recuperar eso, era extraordinario como hemos hecho alguna cosa como, por ejemplo, se llegaba a entender que los animales jóvenes, las crías, mueren en el invierno. Y las personas mayores podían decirnos que había una práctica antes de tener fogatas en los corrales y en torno en los bordes para no pasar noches de frío para preservar la vida de los animales. Había patrones de no sobre pastear los animales, no sobrecargar la cosecha de hola y plantas para tener sus textiles. Y ellos decían, sí, recordamos que había ese patrón como un ovilio de dar caminos con los animales todos los días, todo el año, como así. Entonces, constantemente había ecos del pasado que trata de algún elemento de verdad que está ahí al fondo, que uno no encuentra cuando uno hace un proyecto que viene del gobierno o de afuera y nadie realmente entiende lo que está haciendo, es una imposición desde afuera. Era totalmente diferente y ahí hay un camino para vivir, para respetar esas cosas y un camino de vivir que no respeta esas cosas y tenemos que saber la diferencia. Pero solo podemos saber la diferencia si es que convivimos. Sí, Si sí, ponemos, es imposible. sí, es la experiencia de hacer esas cosas y se aprende poco a poco cómo lo es. Te agradezco mucho, mucho, Denise, realmente, y además agradezco tu generosidad para hablar así. Yo te he llamado y te he dicho, hablemos de esto, Denise, por favor, es un tema que necesitamos
volver a ponerlo en la agenda pública. Vuelvo a agradecer al Centro Cultural de España por haber abierto este mes la posibilidad para hablar sobre vejez y envejecimiento en torno al 1 de octubre, que es el Día Internacional del Adulto Mayor. El Centro Cultural de España, para quienes nos están escuchando, también ha abierto un ciclo de cine sobre vejez y envejecimiento. Empezó el martes pasado, el martes 3, con la película Utama, que tiene como protagonistas a 2 adultos mayores en Bolivia. El siguiente 10, el martes 10 a las 7 de la noche, con ingreso gratuito, se va a presentar la película Nacidas para Sufrir. Es una película española que habla sobre mujeres que están a cargo del cuidado, justamente. Es una película muy interesante, vale la pena verla, es gratuita. El martes 17 vamos a tener la película Huayna que es una película peruana que ha sido muy exitosa. Estábamos comentando con Denise sobre Huayna. Así como Utama nos está hablando de la vejez y envejecimiento en una población quechua, Huayna nos habla sobre vejez y envejecimiento en una población aymara. Es una película que se desarrolla en Puno. Y tenemos el 31, el martes 31, otra película española que se llama 7 mesas de billar francés, que también habla sobre lo que deja un adulto mayor cuando se va, y la necesidad que tiene su familia de recuperar la historia sin darse cuenta. En realidad va para salvarse de un tema económico, pero a medida que va recuperando su economía personal, va recuperando la historia de la familia, la memoria, su propia memoria, esto que hablábamos, y va poniendo en valor eso que esta sociedad actual, capitalista, tan globalizada, que va peyorizando lo que aparentemente no responde a los valores contemporáneos, ¿no? A estos valores de productividad, trabajo de 18 horas, y cuanto más trabajes, más títulos tengas, más idiomas hablas, eres más valioso supuestamente para la sociedad. Entonces, agradezco otra vez a Denise Arnold, que nos ha abierto la posibilidad de hablar sobre el rol de las y los adultos mayores en las comunidades andinas, estas comunidades de donde nosotros venimos, y que lastimosamente cada vez rechazamos o negamos más, o solo las aceptamos mientras sean pintorescas, pero no las aceptamos realmente como parte de este circular de estos nuestros ancestros que circulan por nuestras venas, ¿no? Eso es. Denise, ¿quieres decir algo más? No, muchas gracias, Pilar, por la invitación, y era muy interesante la conversación. Muchas gracias, Denise, y obviamente la conversación va a estar colgada en la página web del Centro Cultural de España.